La vasta sala de asamblea vibraba con tensión mientras los representantes de toda la galaxia se reunían. Durante años se habían convocado en este mismo lugar, debatiendo interminablemente estrategias, compromisos y alianzas frente a una guerra implacable. Era una rareza que la humanidad, conocida por su neutralidad y diplomacia, participara directamente en estas conversaciones. Sin embargo, cuando las puertas se abrieron, un diplomático humano ingresó a la sala, causando una oleada de sorpresa y anticipación entre la multitud. Los ojos lo siguieron mientras avanzaba por la gran cámara, su expresión era inescrutable, y su andar, firme y deliberado, no portaba armas ni escolta, solo la inquebrantable determinación por la que los humanos se habían hecho conocidos. Murmullos llenaron la sala mientras muchos representantes especulaban sobre su presencia. La humanidad había evitado el involucramiento activo en los conflictos galácticos durante décadas, prefiriendo un papel de pacificadores y mediadores. Sin embargo, ahora estaba de pie entre diplomáticos y líderes endurecidos por la guerra, algunos de los cuales habían soportado los peores estragos del conflicto. El aire se densificó en el lugar, mientras él saludaba respetuosamente a sus compañeros delegados. Muchos líderes alienígenas habían expresado un profundo cinismo hacia la postura de la humanidad. Aunque respetaban la dedicación de los humanos hacia la paz, muchos la veían como ingenuidad, especialmente en tiempos en que la propia supervivencia estaba en juego. Algunos incluso resentían la distancia de la humanidad respecto al sangriento conflicto que había cobrado tantas vidas y devastado incontables mundos. La evitación de alianzas militares por parte de la humanidad a menudo había sido percibida como debilidad o incluso cobardía. Cuando la sesión del Consejo comenzó, el diplomático escuchó en silencio, absorbiendo las sombrías actualizaciones. Cada representante hablaba de las pérdidas insoportables, de las vidas destrozadas, de los innumerables mundos profanados bajo la brutal expansión del imperio enemigo. Los enemigos eran poderosos, despiadados y unidos en su visión de dominación hacia las especies aliadas en la sala. Cada día que pasaba se sentía como un paso más cerca de la aniquilación. La gravedad de la situación era imposible de ignorar y, sin embargo, a través de todo, el diplomático humano permaneció impasible, esperando el momento adecuado. Finalmente, el miembro principal del Consejo se dirigió a él con voz resonante en la cámara. Hoy la humanidad nos honra con su presencia. ¿Deseas dirigirte a los consejos? El diplomático se levantó y un silencio cayó sobre la asamblea. Su calma y su inquebrantable compostura contenían una fuerza que capturó la atención, incluso de los líderes más endurecidos por la batalla. Se detuvo, mirando a cada representante, dejando que el silencio se asentara antes de hablar. Durante muchos años, la humanidad ha defendido la paz, comenzó, con voz firme, clara y segura. Hemos creído y seguimos creyendo que la diplomacia es el fundamento sobre el cual prosperan las civilizaciones. Nos hemos propuesto evitar la guerra siempre que es posible, eligiendo en su lugar mediar, negociar y encontrar un terreno común, incluso cuando éste es escaso. Algunos representantes intercambiaron miradas escépticas, su escepticismo evidente. Esta era una narrativa que habían escuchado muchas veces de la humanidad. Pero esta vez había algo diferente en el tono del diplomático, un filo acerado que insinuaba algo más que meras palabras. Sin embargo, él continuó. Hay momentos en la historia en que el silencio se convierte en complicidad, cuando observar desde las líneas laterales es ser tan culpable como aquellos que empuñan la opresión y el miedo como sus armas. Su mirada recorrió la sala, deteniéndose para encontrar los ojos de tanto aliados como enemigos. La humanidad ha llegado a la dolorosa realización de que este es uno de esos momentos. La sala cayó en un silencio atónito. Por primera vez, la postura de la humanidad había cambiado, surgieron murmullos mientras los representantes procesaban las implicaciones. El diplomático humano continuó, sin dudar. Hemos visto suficiente. Hemos escuchado los gritos de los inocentes, las súplicas de los oprimidos, hemos sido testigos de la destrucción y entendemos que esta guerra va más allá del territorio. Política es una batalla por la vivencia de la libertad, de la justicia, de todo lo que apreciamos como seres sintientes. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asentaran. Muchos de los aliados mostraban expresiones de incredulidad mezcladas con una nueva esperanza, como si finalmente un aliado largamente esperado hubiera llegado. Incluso los representantes enemigos mostraban signos de inquietud,
su habitual confianza sacudida por esta inesperada declaración. Hoy la humanidad está con ustedes, anunció su voz, elevándose. Ya no somos meros observadores ni mediadores silenciosos, a partir de este momento, la humanidad está comprometida con esta alianza. Estamos preparados para luchar, para defender y proteger a aquellos que no pueden defenderse, y estamos dispuestos a estar codo a codo con ustedes frente a la tiranía. El impacto de sus palabras reverberó en la sala. Para los aliados fue como si una cuerda de salvación les hubiera sido lanzada cuando la esperanza se desvanecía. La reputación de la humanidad por su resiliencia, innovación y brillantez estratégica era bien conocida, incluso si nunca había sido probada en esta gran escala. Su entrada en la guerra señalaba un posible punto de inflexión, una posibilidad que, solo momentos antes, parecía inalcanzable. Los delegados del enemigo, sin embargo, estaban visiblemente inquietos, habían contado con la neutralidad de la humanidad, confiando en su reputación de diplomáticos pacíficos que evitaban el enfrentamiento directo. Pero ahora la situación había cambiado drásticamente. La implicación de la humanidad significaba que los aliados ganarían una fuerza conocida por su adaptabilidad, una fuerza que podría cambiar el equilibrio de formas que ninguno de ellos había anticipado. A partir de hoy, declaramos nuestra lealtad, concluyó el diplomático con un tono lleno de resolución e inquebrantable. Prometemos nuestros recursos, nuestra fuerza y nuestro compromiso firme con esta alianza, y que se sepa, tanto entre aliados como entre enemigos, que la humanidad no toma esta decisión a la ligera. Somos conscientes de los riesgos, los sacrificios y las dificultades que se avecinan, pero estamos listos. Con eso, el silencio se asentó en la sala, ahora era uno de profundo respeto y asombro. Los aliados, que habían luchado durante tanto tiempo y perdido tanto, lo miraban con renovada esperanza. El cambio en la atmósfera era palpable, una mezcla de alivio y de entendimiento compartido de que un nuevo capítulo había comenzado en su lucha por la supervivencia. En los rostros a su alrededor, el diplomático pudo ver una chispa de esperanza encenderse, pero también un respeto más profundo por la decisión de la humanidad. Esta no era la humanidad que habían supuesto que se mantendría al margen, esta era una fuerza dispuesta a alterar el curso de la galaxia, impulsada no por la conquista, sino por la convicción. La galaxia recordaría este día, el día en que la humanidad dejó a un lado su manto de neutralidad para unirse a la lucha. El efecto de onda de las decisiones de la humanidad se propagó rápidamente por los territorios aliados. Las redes de noticias estaban llenas del anuncio, los comentaristas diseccionaban cada palabra del discurso del diplomático, y los planetas que se aferraban a los últimos vestigios de esperanza sentían un inesperado aumento de optimismo. Para muchos, los humanos representaban un aliado impredecible, pero potencialmente capaz de cambiar el juego, uno que podría inclinar la balanza en una guerra que de otro modo había parecido un lento e inevitable declive para aquellos que luchaban en las líneas del frente. El anuncio de la humanidad fue más que solo una noticia, fue una promesa de refuerzos, una señal de que su resistencia y sacrificio no habían sido en vano. Soldados de todas las especies compartían el alivio, intercambiando miradas esperanzadas y murmullos sobre la legendaria adaptabilidad de los humanos y sus supuestos avances tecnológicos. Sin embargo, bajo esa esperanza yacía una cautelosa curiosidad. La mayoría de los soldados solo había escuchado historias sobre las habilidades y la resistencia de los humanos, relatos que los pintaban como tenaces, casi inquebrantables bajo presión. Pero ¿cuánto de eso era leyenda y cuánto era realidad? En los centros de mando dispersos por los territorios aliados, los líderes militares se reunieron con enlaces humanos para discutir estrategias y coordinación. La entrada de la humanidad en la guerra presentaba un desafío único, cómo integrar esta nueva fuerza de manera efectiva sin perturbar las operaciones establecidas. Los aliados se habían acostumbrado a luchar con sus propios sistemas y estrategias, sabían cómo coordinarse entre sí a pesar de las diferencias culturales y biológicas, pero los humanos, con su enfoque distintivo hacia la guerra, introducían una dinámica completamente nueva. La capitana Miriam Tares era una de esos enlaces encargada de cerrar la brecha entre la humanidad y los aliados en un planeta fronterizo crucial. Su reputación, como táctica, la precedía, era conocida por su aguda intuición, su calma bajo presión y una habilidad innata para adaptarse a cualquier situación. Había visto el combate de primera mano, pero esta asignación se sentía diferente, esta vez,
no solo defendía territorio, sino que representaba el compromiso de la humanidad, y sabía que tanto aliados como enemigos observarían cada uno de sus movimientos con atención. Mientras se reunía con los comandantes alienígenas, observaba cuidadosamente sus reacciones. Algunos la miraban con escepticismo, otros con una leve inclinación de aprobación apenas disimulada, pero todos escuchaban mientras exponía su visión estratégica. La humanidad no cree en perder tiempo con maniobras excesivamente cautelosas, comenzó con tono firme pero decidido. Operamos bajo el principio de que un golpe rápido y decisivo, a menudo, previene una lucha prolongada. Ese es el enfoque que recomendamos. Aquí estamos listos para actuar como la vanguardia, para interrumpir las líneas de suministro del enemigo y desviar su atención de sus posiciones más vulnerables. Un veterano general alienígena, cubierto de cicatrices y cargando con el peso de décadas de batalla, levantó una ceja y dijo: «Ustedes, los humanos, hablan con mucha confianza, Capitán Antares, pero carecen de experiencia en este conflicto en particular. El enemigo no debe ser subestimado». Miri sintió, respetuosamente y comprendiendo las preocupaciones del general, que somos muy conscientes de los riesgos y de la naturaleza única de este enemigo. Es precisamente por ello que estamos aquí. La humanidad ha aprendido, a través de incontables luchas en nuestro propio mundo, que la cautela puede ser un arma de doble filo. Si queremos traer un cambio significativo a esta guerra, debemos estar dispuestos a actuar con audacia, y los invitó a hacer lo mismo. Sus convicciones provocaron una mezcla de reacciones, escepticismo, interés e incluso un destello de inspiración, en algunos de los oficiales jóvenes presentes, quienes habían luchado durante tanto tiempo con mínimos avances. El enfoque de Miri, aunque poco ortodoxo, insinuaba la posibilidad de un cambio que anhelaban, pero a la vez no se atrevían a esperar. La reunión concluyó con acuerdos tentativos, planes para operaciones conjuntas y un sentido compartido de urgencia. A medida que pasaban las semanas, la presencia de la humanidad comenzó a sentirse en el campo de batalla, en lugar de simplemente reforzar las defensas existentes. Las fuerzas humanas introdujeron nuevas tácticas, ataques relámpago, fintas y operaciones psicológicas, diseñadas para desestabilizar al enemigo. Donde antes los aliados habían luchado defensivamente, esforzándose por mantener el terreno, ahora se encontraban en posición de avanzar, ganando posiciones críticas que alguna vez parecieron imposibles de asegurar. Los informes del frente pintaban un cuadro de resistencia y adaptabilidad humana, se escuchaban historias de soldados que persistían aun cuando estaban rodeados, negándose a rendirse o retirarse, encontrando maneras de escapar o abrirse paso a pesar de las adversidades. Pronto, circuló la historia de una unidad humana en particular que había defendido un puesto avanzado crucial bajo asedio durante días, con escasez de suministros y sin apoyo, pero decididos a mantener su posición hasta que llegaran refuerzos. Cuando finalmente esos refuerzos lograron romper el cerco, encontraron a los humanos golpeados y exhaustos, pero firmes, con el espíritu intacto. Estas historias comenzaron a inspirar a otros soldados, quienes hallaron nuevas fuerzas en la presencia de sus aliados. Los humanos vieron que la reputación de tenacidad de la humanidad era más que solo un mito. Estos soldados, a pesar de ser nuevos en la guerra, comprendían el sacrificio y la resistencia de una manera que resonaba profundamente con aquellos que habían luchado durante tanto tiempo. La disposición de la humanidad a pelear junto a ellos, a enfrentar los mismos riesgos y dificultades, se convirtió en un símbolo poderoso de compromiso, uno que elevaba la moral y recordaba a las fuerzas aliadas porque estaban luchando. Sin embargo, la implicación de la humanidad también trajo desafíos. Sus tácticas, aunque efectivas, ocasionalmente chocaban con las estrategias establecidas de sus aliados, causando momentos de fricción. Los comandantes humanos, acostumbrados a tomar decisiones rápidas y flexibles, se frustraban con la naturaleza, a veces lenta y deliberada, de la estructura de mando aliada. Las reuniones se volvían tensas, mientras ambos bandos intentaban adaptarse, cada uno tratando de equilibrar sus métodos con los del otro y aprendiendo a confiar en que cada enfoque aportaba valor a la lucha. Miri se encontraba en el centro de esta contienda, trabajando constantemente para suavizar los conflictos y traducir las estrategias humanas en términos que los aliados pudieran entender y aceptar.
Sabía que la clave de su éxito radicaba en encontrar una forma de unir estos enfoques dispares y crear una fuerza cohesiva que pudiera mantenerse firme contra el enemigo común. Era una tarea desalentadora, pero una que estaba dispuesta a enfrentar, comprendiendo que la unidad era su arma más poderosa. Con el tiempo, pequeñas victorias comenzaron a acumularse y una cautelosa esperanza emergió entre las filas. La perspectiva fresca de la humanidad, combinada con la profunda experiencia de los aliados, creó una sinergia que ninguno de los dos lados había anticipado. Empezaron a romper las líneas enemigas, recuperando territorios que se habían descartado como perdidos y, por primera vez en años, sintieron un cambio. La marea de la guerra parecía poder volverse a su favor. No obstante, mientras se preparaban para su ofensiva, Miri y su equipo sabían que los mayores desafíos aún estaban por delante. El enemigo era adaptable, implacable y no tomaría a la ligera estos retrocesos. La entrada de la humanidad en la guerra había cambiado el equilibrio, pero con ese cambio vino un riesgo aumentado, una comprensión de que las apuestas nunca habían sido tan altas. Miri y sus aliados se mantuvieron firmes, impulsados por una determinación compartida. Cada paso hacia adelante solidificaba el vínculo entre la humanidad y las fuerzas aliadas. Para Miri, estas victorias eran solo el comienzo, un preludio de las batallas que aún estaban por venir. La decisión de la humanidad de unirse al conflicto había reavivado la esperanza, pero ahora debían demostrar que esa esperanza no estaba mal ubicada. Las primeras victorias de la alianza reverberaron a través de los mundos aliados, elevando la moral entre soldados y civiles por igual. Lo que una vez fueron susurros de desesperación se convirtieron en conversaciones llenas de esperanza y cautela. La llegada de la humanidad no solo cambió el panorama táctico, sino que también reavivó un sentido de propósito dentro de las filas aliadas. Los soldados que habían luchado en esta guerra durante años sin tregua ahora sentían su resolución fortalecida, impulsados por los humanos que se habían unido voluntariamente a ellos en las trincheras, hombro con hombro. Era una declaración poderosa, una que iba más allá de cualquier alianza formal o acuerdo diplomático. No obstante, con las victorias llegaron desafíos incrementados. El enemigo, conocido por su adaptabilidad, comenzó a ajustar sus estrategias en respuesta a las tácticas inesperadas de los humanos. Su enfoque se agudizó, los ataques se volvieron más coordinados y sus defensas se ajustaron como si estuvieran sondeando las debilidades de la humanidad. Pronto, los aliados se percataron de que la guerra entraba en una nueva fase, una que exigía mayor resistencia y adaptabilidad de cada soldado, de cada estratega y de cada líder. La capitana Miriam Tares, ahora una figura respetada entre las fuerzas aliadas, sabía que el éxito inicial de la humanidad había sido solo el primer paso. Ella y su equipo habían logrado integrarse con las fuerzas aliadas, ganando confianza y estableciendo un ritmo, pero el periodo de luna de miel había terminado. Mientras el enemigo se ajustaba, Miri enfrentaba una presión creciente para idear nuevas estrategias que pudieran mantenerse un paso adelante. Los aliados la observaban de cerca, confiando en su liderazgo para continuar obteniendo resultados. Miri reunió a sus comandantes, humanos y alienígenas por igual, en el centro de mando para discutir el próximo paso. La sala estaba cargada de energía, el aire denso de tensión y anticipación. Mapas y pantallas digitales mostraban el estado actual de las líneas del frente, indicando áreas donde la contraofensiva enemiga comenzaba a presionar de nuevo. Sabíamos que esto no sería fácil, comenzó Miri, con voz firme y llena de urgencia. El enemigo ha observado nuestras tácticas y ahora se está adaptando. Este no es momento para ser precavidos, necesitamos mantenerlos en constante desequilibrio. La innovación será nuestra mejor defensa. Un joven teniente de una especie aliada levantó la mano y dijo, «Capitana, con todo respeto, creo que podemos seguir adaptándonos tan rápido como ellos, que han estado atrincherados en esta guerra por mucho más tiempo que nosotros». Miri sintió la preocupación y respondió, «Entiendo, teniente, pero la humanidad tiene una historia de enfrentarse a situaciones que parecen insuperables. Cuando no podemos igualar la fuerza con fuerza, lo hacemos con ingenio. Hemos estado planeando de maneras que pueden parecer imprudentes según los estándares convencionales, pero precisamente por eso está funcionando. El enemigo espera previsibilidad, y nosotros somos todo menos predecibles». A medida que la reunión continuaba, Miri fomentó el diálogo abierto,
invitando a cada voz en la sala a aportar ideas. El grupo se dedicó a una lluvia de ideas, combinando lo mejor de la creatividad humana con el profundo conocimiento que los aliados tenían de su enemigo. Idearon un plan multifacético que incluía distracciones, fintas y engaños, todo diseñado para dispersar al enemigo, atraerlo en múltiples direcciones y crear vulnerabilidades. Miri también propuso establecer equipos de respuesta rápida, compuestos por soldados tanto humanos como aliados, unidades que pudieran adaptarse en tiempo real y contrarrestar los movimientos del enemigo al instante. Estos equipos se ubicarían en puntos críticos a lo largo de las líneas del frente, listos para movilizar. Nuestra fuerza radica en nuestra capacidad para trabajar juntos, recordó Miri. El enemigo no puede anticipar tácticas que aprovechen las fortalezas únicas de cada especie. Juntos, creamos una fuerza que es más que la suma de sus partes. Con el plan solidificado, Miri envió a sus comandantes a preparar a sus tropas. En los días siguientes, las sesiones de entrenamiento se intensificaron. Los soldados, tanto humanos como aliados, se ejercitaban juntos, aprendiendo los estilos de combate, las señales y las estrategias de los demás. Los equipos de respuesta rápida, compuestos por soldados de múltiples especies, se volvieron expertos en interpretar las señales de sus compañeros y en construir confianza y camaradería que trascendían sus diferencias. La energía en las filas era eléctrica, a pesar de los desafíos, y se sentía que estaban creando algo sin precedentes, una fuerza unida que el enemigo no podría contrarrestar fácilmente. Pero, al comenzar la operación, quedó claro que las apuestas solo habían aumentado. El enemigo era implacable, empujando con más fuerza en represalia por los avances aliados. Cada centímetro ganado era arduo, y el costo en vidas comenzaba a crecer. Miri sabía que la presión sobre ella y su comando era inmensa, cada decisión pesaba profundamente y cada pérdida la afectaba. Sin embargo, mantenía su enfoque, impulsada por la comprensión de que cada victoria, por pequeña que fuera, los acercaba a una paz duradera. Durante una batalla particularmente agotadora, un escuadrón humano alienígena quedó atrapado tras las líneas enemigas, con sus comunicaciones interrumpidas y su situación volviéndose cada vez más desesperada. Miri envió de inmediato un equipo de respuesta rápida para rescatarlos. Con el corazón latiendo con fuerza mientras esperaba actualizaciones, la misión de rescate fue peligrosa, pero el equipo se movió con precisión y coordinación, aprovechando cada gota de entrenamiento y confianza que habían construido. Contra todo pronóstico, tuvieron éxito, regresando a todos los miembros del escuadrón en peligro. Cuando el escuadrón regresó, magullado y exhausto pero vivo, Miri sintió un gran orgullo. Esto era el verdadero espíritu de la alianza, la unidad, la resistencia y el compromiso inquebrantable de no dejar a nadie atrás. La noticia del exitoso rescate recorrió las fuerzas aliadas, elevando los ánimos y renovando la determinación de todos. El mensaje era claro. La presencia de la humanidad no solo era una ventaja táctica, sino una promesa de solidaridad. Con el paso de los días, las tácticas de la alianza continuaron evolucionando y su coordinación se hacía más estrecha con cada batalla. Los esfuerzos del enemigo por contrarrestar sus maniobras se volvían cada vez más desesperados, revelando grietas en sus, hasta entonces, impenetrables defensas. Los aliados continuaron avanzando, impulsados por sus éxitos y por la realización de que ya no solo estaban manteniendo la línea, sino recuperando terreno, pulgada a pulgada, que había estado perdido durante mucho tiempo. En momentos de quietud, Miri se permitía reflexionar sobre el trayecto recorrido hasta ahora. Pensaba en los soldados alienígenas que, alguna vez, la miraron con escepticismo y que ahora luchaban junto a ella con confianza inquebrantable, en los humanos que habían sido voluntarios, dejando la seguridad de su propio mundo para apoyar a aliados que nunca habían conocido, y en el futuro por el que estaban luchando, un futuro en el que esa alianza podría convertirse en un faro de unidad y resistencia en una galaxia que solo había conocido el conflicto. Sin embargo, Miri sabía que las pruebas más grandes aún estaban por llegar. El enemigo estaba herido, pero no derrotado, y estaba segura de que pronto enfrentarían una contraofensiva de una escala sin precedentes. Habían perdido el status quo, se había debilitado la confianza del enemigo, pero esa sacudida solo lo había vuelto más decidido. El corazón de Miri se endureció con resolución. Sabía que las últimas batallas serían las más difíciles hasta ahora, pero, por el momento,
encontraba consuelo en las victorias alcanzadas y en los lazos que habían forjado. La alianza era más fuerte que nunca, unida no solo por necesidad, sino por una creencia compartida en una causa más grande que cualquier especie individual. Miri se encontraba de pie entre sus camaradas, tanto humanos como alienígenas, consciente de que habían alcanzado un punto de inflexión, un momento en el que la esperanza se volvía tangible y la unidad se convertía en su mayor arma. Con una profunda respiración, se preparó para las batallas que estaban por venir, sabiendo que, sin importar el costo, estaban luchando por una galaxia en la que tales alianzas pudieran prosperar, donde ninguna especie estuviera sola. A medida que se desarrollaba la fase final de la campaña, las fuerzas aliadas se preparaban para lo que se anticipaba como la confrontación decisiva. Los informes confirmaban que el enemigo estaba reuniendo sus fuerzas restantes en un intento desesperado por aplastar a la alianza de una vez por todas. Esta sería su última resistencia, un asalto coordinado destinado a romper la determinación de la alianza y enviar un escalofriante mensaje a la galaxia. La tensión era palpable. Comandantes, soldados y diplomáticos reconocían lo que estaba en juego. Cada aliado en la coalición sabía que el fracaso significaría no solo la derrota, sino la potencial desintegración de la esperanza que habían cultivado con tanto esfuerzo. La capitana Miriam Tar se reunió con su equipo central en el centro de comando, un núcleo estratégico que se había convertido en el corazón palpitante de las operaciones aliadas. A su alrededor estaban líderes de cada especie en la alianza, cuyos rostros reflejaban una mezcla de determinación y fatiga. Habían llegado muy lejos, soportando pérdidas y sacrificios incalculables, y ahora todo dependía de esta misión final. La guerra no se decidiría solo en tácticas, sino en la fortaleza de su unidad. Con voz firme, Miri se dirigió a los líderes reunidos. El enemigo está desesperado, y eso lo hace peligroso. Lanzarán todo lo que tengan contra nosotros, pero aquí es donde les mostramos lo que es una verdadera alianza. Nuestra diversidad, nuestra resistencia y nuestra determinación nos han traído hasta aquí. Hoy acabaremos con este conflicto, juntos. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran en cada uno de los presentes. Nuestra fuerza no radica solo en nuestras armas, sino en la confianza que hemos construido. Demostremos que nuestra unidad es inquebrantable. Mientras las fuerzas aliadas se movilizaban, un sentimiento de solidaridad resonaba en cada rango. Se intercambiaban mensajes entre soldados de distintos mundos, palabras de aliento y promesas de cuidarse mutuamente. En esas últimas horas, nadie se preocupaba por las diferencias que alguna vez los separaron. Estaban unidos por un compromiso compartido de protegerse y luchar por un futuro libre de opresión. Esto ya no era solo una guerra, se había convertido en una causa, en una declaración contra la tiranía y una afirmación del poder de la cooperación entre especies y culturas. La batalla comenzó con un asalto coordinado en múltiples frentes, en el que cada facción asumía un rol crítico en la compleja estrategia que Miri y su equipo habían diseñado. Los humanos lideraron una de las ofensivas centrales, utilizando su adaptabilidad y tácticas poco convencionales para explotar las vulnerabilidades del enemigo, mientras que las tropas aliadas lanzaban ataques precisos para desestabilizar las líneas de suministro y las redes de comunicación enemigas, aislando efectivamente a sus fuerzas y limitando su capacidad de coordinación. La lucha era intensa, con ambos bandos empujándose al límite. Miri misma estaba en las líneas del frente, liderando a sus soldados con una determinación feroz. Se movía con la precisión de quien comprendía la gravedad de cada decisión, sabiendo que cada paso importaba. A su alrededor, el aire zumbaba con el eco de disparos y gritos de batalla. La escena era caótica, y sin embargo, Miri sentía un sentido inquebrantable de propósito. Estaba luchando por algo más grande que ella misma, por una visión de paz que había unido a tantas criaturas diferentes. En un momento decisivo de la batalla, la unidad de Miri se encontró cara a cara con un escuadrón élite de los guerreros enemigos, soldados reconocidos por su brutalidad y fuerza. El enfrentamiento fue encarnizado, sin que ninguno de los dos lados cediera terreno. Pero el equipo de Miri luchaba con una resistencia que sorprendió a sus adversarios. No eran solo soldados, eran un frente unido, cada uno extrayendo fuerzas de los lazos que habían formado. El enemigo vaciló, su confianza se vio sacudida por la inquebrantable resolución de la alianza.
La noticia de que el escuadrón de Miri había logrado romper las líneas enemigas se difundió rápidamente, elevando la moral de las fuerzas aliadas. Fue una victoria simbólica, un testimonio del espíritu de unidad que se había convertido en su mayor activo. Soldados que alguna vez habían sido extraños ahora luchaban como uno solo, cubriendo los flancos de sus compañeros, moviéndose al unísono y adaptándose a cada nueva amenaza. A medida que el campo de batalla se transformaba, era evidente el compromiso de la alianza, una representación viva de lo que habían construido juntos. Con cada ataque enemigo, que parecía buscar debilidades, los aliados respondían con una resistencia coordinada. Las tácticas poco convencionales de los humanos, combinadas con las habilidades únicas de cada especie aliada, creaban un escenario cambiante que mantenía al enemigo en constante equilibrio. Hacia el final de la batalla, Miri recibió un mensaje desde el centro de comando aliado. Habían localizado la nave de mando central del enemigo, una enorme plataforma que dirigía sus fuerzas. Destruirla significaría un golpe decisivo, uno que podría terminar el conflicto de una vez por todas. Miri reunió de inmediato un equipo para el asalto final, seleccionando a individuos de todas las filas aliadas que habían demostrado su valor y habilidad. Esta sería su última misión, la más peligrosa de todas. Mientras se aproximaban a la nave de mando, el equipo de Miri se encontró con una feroz resistencia. El enemigo sabía que la pérdida de su comando significaría el colapso total y luchaban con una desesperación que rozaba la locura, pero el equipo de Miri avanzaba, moviéndose con precisión calculada. Habían entrenado para esto, perfeccionado sus habilidades a través de innumerables batallas, y ahora luchaban no solo por ellos mismos, sino por el futuro de su alianza. La confrontación final fue una prueba de resistencia y estrategia. Miri y su equipo enfrentaron al enemigo en una brutal batalla cuerpo a cuerpo, dentro de los pasillos de la nave de mando. Cada paso era ganado con esfuerzo y cada rincón, disputado. Los pasillos de la nave resonaban con los sonidos del combate, el choque de armas y los gritos de soldados de ambos bandos. Miri lideraba con una resolución inquebrantable, cada acción suya era un testamento a la fortaleza de la alianza que representaba. Al final, fue un esfuerzo coordinado lo que aseguró la victoria. Cada miembro del equipo de Miri contribuyó con sus fortalezas únicas, trabajando en armonía para superar las defensas del enemigo. Alcanzaron el centro de control de la nave y neutralizaron a la tripulación de mando, incapacitando efectivamente la capacidad del enemigo para dirigir sus fuerzas. Con la nave de mando deshabilitada, las formaciones enemigas cayeron en desorden y las fuerzas aliadas aprovecharon la oportunidad para avanzar. Las fuerzas restantes del enemigo se rindieron poco después, reconociendo la inutilidad de resistir más. La batalla había terminado, la guerra se había ganado y la alianza salió victoriosa. A medida que el polvo se asentaba y los soldados sobrevivientes se reagrupaban, una ola de alivio y triunfo los envolvía. Lo habían logrado contra todo pronóstico, habían alcanzado lo imposible, demostrando que la unidad podía superar incluso los desafíos más oscuros. En el periodo posterior a la batalla, Miri se encontraba de pie entre sus camaradas, observando el campo donde habían luchado codo a codo. Sentía un profundo orgullo, no solo por la victoria, sino por el espíritu de solidaridad que había hecho posible este logro. Cada soldado, cada aliado, había jugado un papel en este triunfo, y juntos habían forjado un legado que inspiraría a las generaciones futuras. Los líderes aliados se reunieron para conmemorar a los caídos, para honrar los sacrificios realizados y para reafirmar su compromiso con la paz por la que habían luchado tanto. Mientras hablaban, había un entendimiento compartido de que esta victoria no era el final, sino un nuevo comienzo. La victoria de la alianza resonó en todos los mundos aliados, elevando la moral no solo entre los soldados, sino también entre los civiles. Lo que antes habían sido susurros de desesperación se transformaron en conversaciones llenas de esperanza. La llegada de la humanidad no solo había cambiado el panorama táctico, sino que también había reavivado un propósito en las filas aliadas. Los soldados que habían luchado en esta guerra durante años, sin descanso, ahora sentían su resolución fortalecida, inspirados por los humanos que voluntariamente se habían unido a ellos en las trincheras, hombro a hombro. Era una declaración poderosa, que iba más allá de cualquier alianza formal o con las victorias también surgieron desafíos incrementados. El enemigo, conocido por su adaptabilidad,
comenzó a ajustar sus estrategias en respuesta a las tácticas inesperadas de los humanos. Su enfoque se volvió más agudo, sus ataques más coordinados y sus defensas fueron ajustadas, como si estuvieran buscando debilidades en la humanidad. Pronto, los aliados se dieron cuenta de que esta guerra había entrado en una nueva fase, una que exigía una mayor resistencia y adaptabilidad de cada soldado, cada estratega y cada líder. La capitana Miriam Tares, ahora una figura respetada entre las fuerzas aliadas, sabía que el éxito inicial de la humanidad había sido solo el primer paso. Ella y su equipo habían logrado integrarse con las fuerzas aliadas, ganando confianza y estableciendo un ritmo, pero el periodo de luna de miel había terminado. Mientras el enemigo se ajustaba, Miri enfrentaba una presión creciente para idear nuevas estrategias que pudieran mantenerlos un paso adelante. Los aliados la observaban de cerca, confiando en su liderazgo para seguir obteniendo resultados. A medida que las fuerzas aliadas se movilizaban, un sentido de solidaridad resonaba en cada rango. Se intercambiaban mensajes entre soldados de distintos mundos, palabras de aliento y promesas de cuidarse mutuamente. En estas últimas horas, nadie se preocupaba por las diferencias que alguna vez los separaron, estaban unidos por un compromiso compartido de protegerse y luchar por un futuro libre de opresión. Esto ya no era solo una guerra, se había convertido en una causa, una declaración en contra de la tiranía y una afirmación del poder de la cooperación entre especies y culturas. Con el tiempo, pequeñas victorias comenzaron a acumularse y una cautelosa esperanza emergió entre las filas. La perspectiva fresca de la humanidad, combinada con la profunda experiencia de los aliados, creó una sinergia que ninguno de los dos lados había anticipado. Empezaron a romper las líneas enemigas, recuperando territorios que se habían descartado como perdidos, y, por primera vez en años, sintieron un cambio, una sensación de que la marea de la guerra podría volverse a su favor.